Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en el templo Dasankayu virtualmente con nuestra querida amiga Lama Sánchez Sandmo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una entrevista para que nos cuente un poco qué es esto del budismo tibetano, un curso que vamos a impartir dentro de poco, que lo va a impartir ella. Y tenemos aquí para entrevistarla, conocerla un poco más en profundidad y que nos vaya contando un poquito qué es lo que hace, qué es lo que nos puede aportar. Bienvenida, Lama. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, aunque sea de forma virtual, que estéis aquí. Lama Pues, Sandmo, perdona. no, dime. Iba a presentarte. Lama Sandmo es una de las primeras lamas que salieron del retiro de 3 años que se hizo en Dasankayu, una zona que se construyó hace unos años, y se hizo una primera promoción, digamos, de lamas, y ella fue una de las pioneras mujeres que tuvo la valentía de estar en retiro durante 3 años para hacer el curso de lama, y creo que es bueno, pues es una aportación interesante de la que todos podemos nutrirnos, ¿no? De este espacio. Ella también ha estado trabajando durante bastante tiempo, antes de ser lama, en temas de artes escénicas, fue directora de teatro, y es profesora también de Tai Chi, de Qigong, tiene un amplio recorrido en la meditación hasta que ya se sumergió completamente en la práctica del budismo tibetano, y es profesora de Tai Chi allí, de Qigong, y también hace los rituales, maestra encargada de todos los rituales del templo, y es la instructora la que lleva todas las meditaciones de la mañana. Entonces, bueno, tiene una trayectoria interesante que creo que todos podemos aprender mucho de ella. No sé si añadir algo más. ¿Quieres que añada algo más de tu vida, No, de tu recorrido? no, perfecto. Está bien. Bueno, pues queríamos conocerte un poquito mejor, que nos cuentes, no sé, qué es lo que haces en Dasankayu, cuál es tu trayectoria allí, Pues aquí en Dasankayu llevamos casi. Dasankayu se empezó a construir en el año 84, o sea que llevamos ya bastante tiempo. Yo llevo 20 años más o menos aquí. Y lo que hacemos básicamente es la práctica del budismo vajrayana. Hemos tenido la suerte de tener lamas butaneses que viven aquí, como el Lama Druyu, que es el que dirige el centro, y ellos nos han podido transmitir toda la enseñanza totalmente directa del budismo tibetano. Y luego tuve la suerte, como tú has dicho, de poder hacer el retiro de 3 años, que es bastante difícil reunir todas las condiciones para poder hacerlo, y realmente es algo muy, muy, muy excelente. Entonces, poder dedicarle tanto tiempo es el retiro tradicional de 3 años y 3 meses. Estás todo el rato en régimen de clausura, haciendo las prácticas del linaje, ¿no? Nosotros pertenecemos al linaje Champakayu, y entonces básicamente lo que hacemos es dedicarnos a la práctica, ¿no? Entonces la práctica es muy amplia, tiene que ver con la meditación, no solamente con la meditación que puede ser la más conocida, que es Samatha Vipassana o Shinelactón, como decimos nosotros, sino también toda la rama de lo que es el budismo tibetano, que tiene que ver con los medios hábiles, que reúnen muchas prácticas en sí, ¿no? Tanto los rituales como hacer tormas, que es otra práctica, o hay danzas, las puyas, que son los rituales que se hacen por la tarde con música, en fin, que reúnen muchas prácticas diferentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la tradición de lo que es el budismo en sí, tenemos 3 grandes vehículos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El vehículo Hinayana, que es el budismo Theravada, que es el budismo más ortodoxo, digamos. Después, que sería lo que transmitió el Buda Sakyamuni en el primer giro de la rueda del Dharma. Después, en el segundo giro ya empezamos con el camino del Bodhisattva, que es el budismo Mahayana, y engloba a muchas prácticas diferentes. Y dentro de lo que es el budismo Mahayana estaría el budismo Vajrayana, que es el vehículo diamantino, o el vehículo indestructible, en donde está
el budismo tibetano, así como se desarrolla el budismo tibetano. Es muy amplio y tiene muchas. Se dice que es el vehículo de los medios hábiles. Se reúnen muchas prácticas muy diferentes. Pero a pesar de que es muy amplio, en cada una de las prácticas englobaría todas las demás. Entonces, en este caso, no sé si ya estamos hablando de esto, de lo que es la práctica que vamos a hacer o no, todavía no. Pues bueno, es una introducción para que también las personas que puedan estar interesadas se encuadren un poco, ¿no?, en el marco de dónde viene esta enseñanza, porque es una enseñanza la que nos va a ofrecer Lama Sadmo el próximo mes de febrero, muy, por lo que yo tengo entendido, como muy principal, muy importante y muy básica dentro de todas las sadhanas, ¿no?, que se trabajan en el budismo tibetano. Es una práctica que se conoce como la práctica del Loyon, ¿no?, el entrenamiento en 7 puntos, entrenamiento mental. Y háblanos un poco, para que la gente que pueda estar interesada o qué tipo de personas crees tú que podrían entrenarse, si hace falta ser principiante o tiene que ser alguien más avanzado, o cualquier persona puede acceder o puede iniciarse con esta práctica. Háblanos un poco de lo que supone. Pues mira, básicamente la práctica o el curso que tenemos pensado ofreceros tiene que ver con lo que es la práctica de la meditación, básicamente. Entonces serviría tanto para la gente que se quiere iniciar como para la gente que ya lleva un camino hecho tanto en el budismo tibetano como en otro tipo de meditaciones. Entonces, esto se da la particularidad que con una práctica tan pequeña como puede ser Lochón, se tocan todos los puntos de lo que es la meditación, ¿no? Loyon significa, lo es mente o inteligencia, o intelecto, mejor dicho, y yon significa como purificar, purificar la mente. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que primero, ¿cuál es nuestra intención, ¿no? Cuando decimos yo quiero meditar o quiero entrenarme en esta práctica o profundizar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, porque a veces, si no tenemos bien claro ahí qué es lo que nosotros buscamos, no nos vamos a encontrar con lo que buscamos. Entonces, para la gente que recién empieza, es genial porque te da todos los principios. Por ejemplo, la práctica empieza con las preliminares comunes, que son 4 pensamientos que orientan la mente hacia el Dharma. Entonces, una de las cosas, antes de hablaros bien de los contenidos, quería resaltar la idea de que nosotros los occidentales tenemos la idea de estudiar, ¿no? de como adquirir conocimientos. Y dentro de lo que es la meditación no se trata de esto, no apunta hacia ahí, sino que es la idea de hacer una práctica, de adentrarnos en lo que es la meditación. Eso es un poco diferente, la forma de escuchar y de profundizar o de adentrarse en la práctica no es recibir conocimientos nada más, sino que es hacer una experiencia de meditación en la cual se puede profundizar. Entonces eso depende de cada uno. Se puede ser una persona que recién empiece, pero que tenga las condiciones y las cualidades buenas o excelentes para poder hacer la práctica. Y puede ser una persona que lleve mucho tiempo y piense que puede tener muchas experiencias, pero sin embargo en ese aspecto no está capacitada no es su momento, digamos. Quiero decir que cada persona tendría como su evolución, y a pesar de que la práctica se hace en grupo, por supuesto, aunque sea así en online, cada uno tiene que ver consigo mismo, con su propia historia y con cómo desarrolla su práctica, ¿no? Tanto como lo que asimila, como la forma en ser, o sea, ser lo más receptivo posible, ¿no? Como la Entonces esto predisposición, es algo ¿no? que uno tiene que aprender, no es algo que lo captes simplemente. Entonces en el caso del Ollón, es interesante porque empieza justamente por el principio, ¿no? Que son los fundamentos de la práctica. ¿Qué ibas a decir algo, no?
Sí, que es un poco como la Dime. predisposición, depende de la predisposición que tú tengas, ¿no? De alguna manera, así también te estás como más abierto, más receptivo a lo que estás recibiendo, ¿no? Sí, y sobre todo al principio es darse cuenta que todo depende de nosotros. Dice que nosotros puede estar el propio Buda delante nuestro, dándonos enseñanza, que si no es nuestro momento y no estamos receptivos, no lo vamos a integrar, no vamos no nos va a tocar con una varita mágica y ya vamos a entender todo o nos vamos a iluminar, sino que es un trabajo que uno tiene que hacer como desde dentro. Entonces se dice que es como quitar los velos de la ignorancia y dejar que nuestra mente se manifieste totalmente pura y con claridad y con amplitud, ¿no? Entonces, esto es algo básico que uno tiene que entender si viene de otras disciplinas o de otras culturas, ¿no? Que nosotros creemos que es como asimilar o adquirir conocimientos y no es el caso, sino es todo lo contrario, sino lo que haríamos es como despejar, quitar velos a nuestra mente. O sea que nosotros hablamos que hay una parte, por decirlo de una forma, de nuestra mente, que sería la semilla del Tathagata. O sea, la semilla que si nosotros la cuidamos y la cultivamos, podríamos llegar a lo que es la mente totalmente desarrollada o la mente de Buda, ¿no? De Buda quiere decir despierto, ¿no? Y en tibetano se llama Samye, que significa como la mente totalmente desenvuelta. ¿No? Entonces esto requiere un trabajo que no es fácil, desde luego. ¿No? Pero no es que necesitamos una inteligencia especial o seamos personas especiales, ¿qué va? Simplemente es como tener los medios hábiles. ¿No? Y se habla de tener cierta habilidad, no inteligencia, fijaros, ni siquiera habla de talento o de inteligencia, sino que es la habilidad o el darse cuenta, ¿no? En qué momento está cada uno y qué necesitas para poder quitar esos velos, ¿no? Entonces esos velos tanto pueden ser el velo más importante, ¿no? Que sería la ignorancia, ¿no? Sino también otro tipo de velos como pueden ser las emociones perturbadoras. Y aquí nos metemos ya en lo que es realmente el camino, ¿no? Que es como ir quitando todos estos velos y dejando que se manifieste, ¿no? La mente totalmente prístina y clara. Ujú. Quizás, Entonces, por eso decíamos que desde el principio lo que haremos es adentrarnos en lo que es la meditación. La práctica del Lojong empieza por ahí, por las preliminares comunes, y luego por desarrollar la práctica de Shiné, que es calma mental. Y así poco a poco nos vamos adentrando. Luego vendría la práctica del desarrollo de la bodhicitta o el camino del bodhisattva. Y hay toda una práctica de Toglen, que es una práctica que tiene que ver con la respiración también. Y luego hay una serie de máximas que nos ayudarían como a centrarnos en lo que es nuestra mente y poder como... Sí, la palabra es darse cuenta, como darte cuenta en qué momento estás, qué es lo que no está cuadrando bien, qué es lo que no está... O sea, nosotros sabemos que las cosas que nos ocurren en la vida y todo esto no podemos elegirlas, digamos, ¿no? Vienen directamente. Pero sí lo que nosotros podemos elegir o, digamos, lo que está en nuestra mano sería en cómo nos la tomamos. ¿No? Eso puede ser algo que para una persona la misma experiencia le puede resultar algo muy frustrante y muy desagradable y a otra persona es el que le hace el clic para poder llegar a otra forma o darse cuenta de cómo tiene qué es lo que tiene que cambiar, digamos, en su forma de ver la vida o de desenvolverse. Entonces nosotros a veces ponemos mucho énfasis en lo que en lo que hacemos, en el acto en sí, o también después decimos es muy importante lo que haces, después es muy importante lo que dices, y por último dejamos lo que piensas, ¿no? Porque eso incumbe a cada persona y no sería tan importante. En cambio, en el Dharma es todo lo contrario, es darse cuenta que realmente la mente, lo que nosotros pensamos es luego lo que vamos a decir y luego lo que vamos a hacer. Entonces es como empezar realmente por la raíz. ujú. Ahora que has dicho de cómo cada uno vive las circunstancias de una manera, ¿no? Y de repente a uno le hace un clic o no. ¿Cómo crees tú que esta práctica del oyón nos puede servir a cada uno
para este momento tan raro que estamos viviendo, ¿no? Con tanta incertidumbre, con tanta enfermedad, con tanta pérdida, paro, negocios que se cierran, personas familiares cercanos que se mueren solos. ¿Tú crees que podría servirnos o de qué forma crees que podría ayudarnos a hacer ese clic, como tú has dicho, ¿no? Si es un camino que nos puede acompañar, que nos puede ayudar a tener esa visión diferente, más transformadora. Pues sí, yo creo que estamos viviendo unos momentos muy peculiares, digamos, ¿no? Mm, Pero a lo largo de lo que es la historia de la humanidad se han vivido periodos muy difíciles también, ¿no? también. Entonces, quizás lo que nos haga mm, darnos cuenta en este momento, que nos despertemos realmente a lo que es la realidad, que a lo mejor estábamos viviendo algo No era, que no, no- ¿eh? que Que era era bastante artificial, digamos, ¿no? demasiado fácil, ¿no? ¿Qué? Sí, que como que ¿Cómo? era algo que estábamos ¿Qué demasiado, todo decías? demasiado bonito, demasiado fácil, que nos ha dado una sacudida de realidad, ¿no? Esta situación. Pues es un momento curioso y realmente es una época, un periodo que nos invita mucho a la reflexión, ¿m? Y a darnos cuenta. Entonces, a veces nosotros seguimos colgados de lo que es la información y de buscar fuera, fuera, y a veces lo más importante es buscar dentro. Es realmente qué es lo que sucede y cómo me posiciono yo ante lo que está sucediendo dentro de mí con esto, cómo lo asimilo, digamos, ¿no? Entonces nosotros si vemos cómo está el mundo en sí, que decimos que el ecosistema o todo lo que es el cambio climático, todo como parecería, ¿no? Como que la Tierra está enferma, ¿no? Y nosotros somos parte de eso, entonces nosotros no podemos pensar que vamos a vivir de cualquier manera y que nos vamos a salvar y no va a tener nada que ver con nosotros. Entonces ese es un punto muy interesante que es una de las cosas que uno primero se da cuenta cuando empiezas a trabajar de esta forma en lo que es el Dharma, ¿no? En darnos cuenta primero que no somos tan importantes. Ujú. Entonces trabajamos todo, hay un trabajo todo de lo que significa, de lo que es la importancia personal y darte cuenta de cómo nosotros vivimos en ese globo pensando que somos los protagonistas, que somos el ombligo del mundo, ¿no? De alguna manera. Entonces, después que uno se da cuenta y de alguna forma vas como disminuyendo lo que es la importancia personal, ¿no? Te das cuenta de la interdependencia, de que estamos todos dependemos de todos. Entonces, todo lo que sucede fuera en el mundo, en la gente, en tu familia, en todo, va a depender también de cómo estés. Y al revés, lo que tú hagas vas a influir en los demás. Entonces la interdependencia es algo que realmente uno tiene que reflexionar y darse cuenta que es así. Si nosotros vivimos estos momentos así, no quiere decir que es por algo y ya está, será por algo. No, no es solamente eso, sino que son causas y circunstancias. Y estamos todos metidos en esto. Por eso mismo también tenemos que aclararnos para salir de ahí de alguna manera, para solucionarlo. No necesitamos hacer algo fuera, sino que realmente arreglarnos nosotros dentro, ¿no? Para poder ser una persona que pueda en estos momentos no perder el centro, ¿no? Poder estar totalmente serenamente y poder y hacer lo que uno tenga que hacer sin que eso sea algo tan dramático, ¿no? O sea, o sea, lo que me refiero es que a veces estas cosas que suceden y nos golpean, ¿no? Es porque nosotros no estábamos en nuestro centro. Ya. En cambio, si nosotros estamos en nuestro centro, pues vienen las historias, porque de hecho van a venir, eso es así. ¿Mm? Pero no nos golpea de la misma forma que si somos totalmente inconscientes y nos pilla como de sorpresa, ¿no? Tanto en la vida individual de cada uno como en la vida grupal. ¿Mm? Entonces yo creo que es un momento muy importante, pero tampoco, o sea, no creo que sea muy diferente de lo que vivíamos antes. Quiero decir que ha cambiado un montón de cosas, pero dentro de nosotros hay que darse cuenta de qué es lo importante y qué es lo que depende de nosotros. Vale, bueno, pues yo recomiendo a la gente que esté interesada, ¿no? Si puede participar y puede em, estar en el curso de transformación de la mente, el Oyon,
Porque todo esto yo creo que nos estás contando, ¿no? Si nos entrenamos o iniciamos este camino de práctica, probablemente este centro que tú nos comentas será más fácil si tenemos una manera de estar en el centro, pero claro, habrá mucha gente que dirá, vale, ¿y cómo se hace eso, no? De estar en el centro. Si no hay un camino que te lleve a eso, es difícil. Entonces creo que puede ser una oportunidad para las personas que quieran participar. Mm. Pues las enseñanzas tradicionales, fijaros que esto estamos hablando de una práctica que empezó en el siglo XI, Atisa fue cuando fue a Tíbet, que la llevó a Tíbet y tal. Él había tenido 3 maestros importantes que se le habían transmitido. Él luego lo transmitió a otros maestros que después le llegó al Yogi Chekawa, que fue el que realmente compuso la práctica, ¿no? Entonces ya han pasado muchos siglos y de generación en generación se ha transmitido y ha tenido como su asimilación, y su desarrollo en cada generación. Entonces ahora sería algo parecido, o sea, nosotros no es que cojamos prácticas antiguas, sino que realmente es como una sabiduría que se nos han transmitido, pero que nosotros de alguna forma la tenemos que actualizar y llevarla a cabo, o sea, llevarla a nuestra vida ahora mismo en este sitio. Entonces, toda esa práctica que ha llevado tantos años y se ha llevado de generación a generación, nosotros la tomamos ahora y tenemos que hacerla nuestra de alguna manera, ¿no? En nuestra tradición, en nuestra cultura. Entonces, la propuesta de este curso es, por supuesto, de principio aprender a meditar. Sería una sesión por semana, pero luego durante toda la semana tendrías que hacer la meditación, ¿no? Del Oyon. Perdón. Entonces, si desarrollamos la práctica de Shiné, entonces cada uno, de acuerdo al ritmo que uno se haya propuesto o que haya podido hacer, porque a veces depende, ¿no?, de cómo se haga, pues es lo que vas a tener luego. Entonces, eso también sería la diferencia, que no es solamente, no es tener conocimiento, sino hacer una experiencia. Entonces, la gente que quiera hacer el curso, tenéis que saber que es un compromiso que uno toma consigo mismo y que va a depender de uno, como sea, a pesar de que estemos en grupo. Entonces, la idea sería realmente profundizar en lo que es esta práctica ahora mismo y qué significa para nosotros, cómo la podemos asimilar, cómo la podemos luego integrar. La idea no es que la gente, que todo el mundo se haga yogi o hagan retiros de 3 años o se hagan maestros de meditación. Eso no es, no es la idea. O sea, la idea es que cada uno realmente pueda profundizar en la práctica y podamos ser en nuestro pequeño ámbito, el que puede ser la familia o el trabajo, donde estés, puedas ser una persona más asertiva y que las cosas las puedas manejar de una forma mucho más, con más tierra, con más practicidad y más eficiencia. Entonces, esto es algo que parece algo fácil, pero no es nada fácil y es donde nosotros decimos que estamos centrados en ese sentido, ¿no? Sí. Vale, nada, no, gracias. Yo creo que dejamos esto ahí, lo de la práctica, el curso que se va a poner en marcha en febrero. Los que estéis interesados podéis contactar con nosotros en la web y el correo que os ponemos abajo en el vídeo y esperemos que sea de vuestro interés. Bueno, pues muchas gracias, Lama. No sé si quieres aportar algo más, contarnos algo más. No, supongo que la idea de lo que os estaba diciendo, contaros un poco cómo el maestro que compuso esta práctica, Yogi Chekawa, cómo surgió, ¿no? Él dice que cuenta, ¿no?, que había ido a visitar a un amigo, bueno, un maestro de meditación, y que sin darse cuenta vio una frase, una frase escrita que le llegó muchísimo. Y a partir de ahí empezó a buscar la forma de cómo contactar con ese maestro, con esas enseñanzas.
Esto es algo parecido. Quiere decir que nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón que conectamos con algo y de ahí empezar a tirar del hilo. O sea, no tiene que ver con la fama o con lo que te hayan dicho, sino realmente uno tiene que sentir que ese es su camino y entonces sí que vas a estar, lo vas a poder, lo se va a poder hacer, no lo vas a poder hacer. Y esto es algo que uno tiene que, por eso os digo que parece algo fácil, pero no es tan fácil. Es algo que, por lo que sea, te tiene que dar el momento en el cual tú conectas con eso y lo puedes desarrollar. Entonces, pienso que si nosotros estamos ahí en ese momento, entonces sí que la práctica tiene sus frutos luego, ¿no? Bueno, yo os animo porque creo que es una oportunidad. Muchísimas gracias a la Masadmo por participar y por brindarnos tu colaboración. Creo que es una gran oportunidad, de verdad os lo digo, conectar con una lama de un linaje tan puro, perteneciente también a Dasankayu, que es un centro maravilloso que os recomiendo también cuando podáis, que lo visitéis. Ahora es muy difícil por el tema del COVID, pero en cuanto tengáis oportunidad, es una especie de lugar con muy, muy buena energía y, como decía la lama, con una comunidad de lamas que han venido de Bután y los que han surgido aquí ya en España. Y yo os animo a que conectéis, hagáis esa conexión, ¿no? Que me parece como algo importante porque, como dice ella, es como que nos tira, ¿no? Es como que nos acompaña y nos da un empujón en la práctica muy interesante. Así que espero veros por aquí en el curso y verte pronto, Lama. Espero ir pronto por allí en cuanto pueda y la situación se lo permita. Muy Y nada, bien. muchas gracias y nos veremos pronto. Espero poder hacer más entrevistas así recurrentemente. Es un honor contar contigo, de verdad, muchísimas gracias. Y nada más, espero que os haya servido. Es mi primera entrevista online, entonces, bueno, la primera que hacemos juntas, espero que de muchas. Así que no sé si habrá sido de vuestro interés. Bueno, muchas gracias, Sandra, sobre todo a ti. Y nada, que aquí estamos y ojalá que podamos seguir profundizando en el Dharma. Gracias.